Shalom, shalom. Un saludo para todos, mis ajín y ajayot, hermanitos y hermanitas en Yacho, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos, mis ajín, ajayot. Miren, vamos a continuar en este segundo video del tema que les estoy compartiendo, que lo vamos a denominar como, le vamos a llamar así, ¿no? La salvación es por obras, es por fe, emuná, o es por ambas. Así se va a llamar el tema, ¿eh? Entonces, miren, nos quedamos, vamos a pedirle permiso primeramente a nuestro Padre, ¿no? Antes de continuar con este tema, en este segundo audio, en este segundo video, ¿sale? Entonces le vamos a pedir permiso a nuestro Padre. Baruch atah Yahweh Eloken Yak, Melech Haolam, Asher Ba'ar Banu Mikol, Jamim Benatán, Lanu el Torato. Baruch atah Yahweh Noten HaTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén y amén. Ok, miren, vamos a continuar entonces en eh, en este audio. Por ahí les comenté, eh, concluíamos el anterior video, audio-video, eh, ¿verdad? Comentándoles algo muy importante para entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué obras y por qué fe? ¿Y por qué emuná? En hebreo es emuná, la fe. Sale entonces, miren, eh, les comentaba que en el pacto de Moisés, cuando nuestro padre hizo el pacto con Moisés, ¿verdad? Acuérdense que les hablaba de dos planos yo, ¿sale? El plano terrenal y el plano roajim, ¿sale? Las promesas de nuestro padre que nuestro padre hizo con Abraham, ¿verdad? Tienen doble cumplimiento. Tienen cumplimiento en el plano terrenal o reino terrenal, si le queremos llamar, o en este mundo terrenal, o en este cuerpo terrenal, en este cuerpo carnal que tenemos, ¿verdad? Perdón, y también tiene cumplimiento en el ámbito celestial o en el ámbito roajín, como le conoce la Biblia espiritual, o también en el reino de los cielos, ¿sale? Tiene doble cumplimiento. Por eso en Israel ustedes escucharán decir que dicen que dos es mejor que uno, ¿verdad? Es decir, porque ellos piensan que las profecías sí tienen doble cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eh, este es el caso, ¿vale? Muchos creen que las promesas se cumplieron cuando Moisés metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Pero no, ahí no se cumplió las promesas. Allí sí hubo un cumplimiento en el plano terrenal, ¿vale? En el reino terrenal, en este mundo, pues. Ahí sí hubo un cumplimiento de las promesas. Pero el otro cumplimiento, el más importante, el verdadero, no va a ser en este plano terrenal, en este reino terrenal, o en este mundo, ¿verdad? O en este cuerpo, pues. No va a ser en este cuerpo carnal que tenemos. No, va a ser en un ámbito roajim, espiritual, pues, conocido en las Biblias. Va a ser en un ámbito celestial. Va a ser en un ámbito del reino de los cielos, porque acuérdense que cuando vino Yahshua la primera vez, ¿qué anunciaba? Que se acercaba al reino de los cielos. Pues el reino de los cielos va a descender aquí a la tierra. Y Yahshua va a reinar durante 1000 años, en el milenio, va a reinar aquí 1000 años. ¿Vale? Pero eh, ese reinado, ese milenio,
ya no va a ser en este cuerpo terrenal que tenemos, ¿verdad? Va a ser en un cuerpo roajín, espiritual, en un cuerpo de luz, en un cuerpo, como dice Shaul de Tarso, incorruptible. ¿Sale? Ya, este cuerpo ya no va a reinar, ¿verdad? Entonces, ahí se van a cumplir las promesas, ¿vale? Porque Yahshua regresa, nos rescata a nosotros, nos transformamos a ese cuerpo de luz, ¿verdad? Y nos lleva a la tierra prometida y ahí se cumplen las promesas. Ahí se cumplen las promesas que nuestro Padre hizo con Abraham, ¿verdad? ¿A través de quién? De su simiente, a través de Yahshua. Por eso es que a través de Yahshua se cumplen las promesas, ¿vale? Entonces, lo que sucedió con Moisés fue una enseñanza, una preparación, ¿verdad? Eh, para que el pueblo, ¿verdad? Fuera digno, ¿verdad? De recibir las promesas, las verdaderas promesas, las auténticas promesas, ¿vale? Para que el pueblo, pues, prepararlo para que fuera merecedor de recibir las promesas, ¿sale? ¿A través de quién? De la simiente de Abraham, que es Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Ese, ese es el verdadero cumplimiento, pero tiene doble cumplimiento, porque el primero fue enseñar al pueblo, enseñarle el plan de redención de nuestro Padre, enseñarle qué se tenía que hacer para merecer esas promesas, ¿sale? ¿Y qué se tenía que hacer? Purificarse, limpiarse, quitarse los pecados que traían de Egipto, quitarse las idolatrías y la inmundicia. ¿Cómo se lo quitaban? Obedeciendo Torah, porque Torah para eso le fue dado, para que conociera el pueblo el pecado y dejara de hacer y dejara de cometer pecados, ¿verdad? Ese fue el propósito, ese fue el pacto con Moisés, ¿sale? Ahora miren, algo muy importante para entender, ¿verdad? Lo de Romanos, eh, lo de Romanos, ¿verdad? Capítulo 3 verso 28. Como en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Únicamente el pueblo tenía Torah, ¿sale? No tenía todavía la justicia, o sea, no había llegado la justicia todavía. La justicia iba a llegar por medio de la simiente de Abraham, que es Yahshua nuestro Mashiach, ¿sale? Todavía no venía Yahshua la primera vez, ¿sale? Entonces, como no venía la justicia todavía, ¿verdad? No venía la fe todavía, ¿verdad? Porque esa es la fe, esa es la gracia también, ¿verdad? Cuando hablemos de justicia, de fe, de gracia, estamos hablando de Yahshua, nuestro Mashiach. Estamos hablando de la simiente de Abraham, ¿sale? Entonces, como no teníamos la fe todavía, la justicia todavía, la gracia todavía, pues el pueblo tenía Torah, ¿sale? Únicamente tenía Torah. A eso se refiere Romanos capítulo 3 verso 20, ¿sale? Cuando dice Shaul de Tarso, ¿verdad? Que ningún hombre, ningún ser humano será justificado por las obras de Torah, ¿verdad? Porque Torah le fue dada para conocer el pecado. Eso es correcto. Pero entonces viene el verso 21. En el verso 21 es cuando ya Shaul de Tarso dice que nos llegó la justicia. ¿Por medio de qué? De la fe en Yahshua. ¿Sale? Bueno, esto lo quiero explicarlo para que lo entiendan bien. Miren, ok, como el pueblo no tenía todavía la fe, la justicia, ni la gracia, que es la misma, tenía únicamente Torah. Entonces, Torah fue dada para que el pueblo conociera el pecado y ya no cometiera pecado, para que se limpiara del pecado, pues, para que se purificara.
Eso se le llama purificación también. Para que se restaurara, pues. ¿Sale? Entonces, todos aquellos personas del pueblo escogido a nuestro Padre Yahweh, de las 12 tribus, pues, ¿verdad? Que obedecieron Torah, ¿verdad? Y que murieron obedeciendo Torah, haciendo las buenas obras de Torah, ¿verdad? Eh, no podían ser justificados, aunque tenían buena obra, aunque fueron obedientes de Torah, y así murieron obedeciendo Torah, ¿sale? Entonces, no podían ser justificados, ¿sale? Porque el único que justifica es Yahshua, nuestro Mashiach. Entonces, Yahshua representa la fe, representa la justicia y representa la gracia, ¿vale? Entonces, no se había manifestado, por eso se refiere Shaul de Tarso en el verso 21, ¿verdad? El capítulo 3 de Romano. Ahí ya habla que se manifestó la justicia de nuestro Padre Yahweh. ¿A través de qué? De la emuná, de la fe en Yahshua, ¿sale? Ahí habla cuando se manifiesta, pero antes de que se manifestara Yahshua, antes de que viniera Yahshua, todavía no les venía la justicia a todos aquellos que habían sido obedientes de Torah, que se habían limpiado de todos esos pecados, de todas esas inmundicias, de todas esas idolatrías. ¿Sale? Que habían obedecido Torah, ¿verdad? Y habían reconocido a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Eh, todavía no les llegaba la justicia, ¿verdad? Todavía no les llegaba la herencia de las promesas, ¿sale? Entonces, pero hicieron la obra, hicieron la buena obra, ¿verdad? Si no, entonces, ¿cómo se salvaban? ¿Verdad? Porque el que no anduvo en obediencia de Torah, olvídese que se salvó, ¿verdad? Entonces, todo el que fue obediente de Torah en el antiguo pacto, que anduvo en obediencia y murió en obediencia de Torah, ¿verdad? ¿Cuándo le llegaron las promesas? ¿Verdad? Es decir, ¿cuándo le llegaron la justicia? Cuando Yahshua vino. Por eso cuando Yahshua vino, murió y resucitó, pues resucitaron con él todas esas personas justas del antiguo pacto que habían muerto, pues que habían fallecido, pero en obediencia de Torah, que habían andado por el camino de Torah, ¿verdad? Y reconociendo a nuestro Padre Yahweh. Todos esos justos del antiguo pacto resucitaron con Yahshua. No podían resucitar antes porque no venía la simiente de Abraham. Entonces resucitaron con Yahshua y recibieron la promesa. Recibieron la herencia, pues. ¿Vale? Ahí les llegó la herencia a ellos. Porque ellos resucitaron en un cuerpo de luz. ¿Vale? Resucitaron en un cuerpo incorruptible. Todas esas personas, ¿verdad? Que anduvieron en obediencia de Torah, que hicieron las obras de Torah. Esas son las obras a que se refiere Romanos 3:28. Esas son las obras, la obediencia de Torah, ¿vale? Entonces, no podían resucitar, no podían recibir la promesa antes porque no había venido la simiente de Abraham. Y acuérdense que la promesa la íbamos a recibir por medio de la simiente de Abraham. Entonces, cuando ya vino Yahshua, ¿verdad? Hace 2000 años, poquito más de 2000 años, cuando murió y resucitó, por eso resucitaron con él todas esas personas que habían sido justas del antiguo pacto, que habían andado en obediencia de Torah, que se habían limpiado, que se habían purificado, que se habían preparado para recibir la promesa. Los que no se prepararon no recibieron la promesa.
¿Sale? Porque no se prepararon, porque no anduvieron en obediencia de Torah. ¿Sale? Entonces no fueron merecedores de recibir esa promesa, que es un regalo de nuestro Padre Yahweh. ¿Vale? Entonces no se prepararon, pero el que sí anduvo en obediencia, se preparó, ¿verdad? Y recibió, ¿verdad? Pues ese regalo, ¿no? Fue merecedor de recibir ese regalo, esa promesa, ¿verdad? Ese cuerpo limpio. Y ellos fueron presentados, acuérdense, las escrituras lo dice, ¿verdad? Que fueron presentados por Yahshua ante nuestro Padre Yahweh, como primicias, ¿vale? Como primicias de la resurrección, porque acuérdense, antes de que Yahshua viniera, antes no existía la resurrección ni la reencarnación, ¿verdad? Cuando llegó Yahshua, por eso él es el primogénito de la resurrección, porque él fue el primero que resucitó. Pero él tuvo que resucitar para que también nosotros resucitáramos, para que los del antiguo pacto, ¿verdad? Todos los que anduvieron en obediencia de Torah, pudieran resucitar, ¿verdad? Y pudieran resucitar en ese cuerpo de luz, ¿verdad? Entonces, ellos fueron llevados por Yahshua y presentados ante nuestro Padre Yahweh como las primicias. Por eso existe una fiesta, una moed en hebreo, una moed que se llama las primicias, que se celebra el primer mes del año. Las primicias de la primera cosecha. Eso tipifica, ¿verdad? Las cosechas tipifican la, el rescate del pueblo, ¿sale? Entonces ahí Yahshua cumplió con esa moed que se llama, en hebreo se llama bikurí, bikurí, ¿sale? Que son las primicias, pues, que son los primeros frutos de la cosecha. Y en realidad eran los primeros frutos de la cosecha, ¿sale? Que eran los del antiguo pacto que anduvieron en obediencia de Torah, ¿sale? Por eso yo tengo el tema de un plan de redención de nuestro Padre, luego se los voy a compartir y hablo más ampliamente de eso, ¿sale? Pero para que entiendan, entonces, fue necesario que las personas del antiguo pacto hicieran las buenas obras, ¿sale? Para que una vez que tuvieran las buenas obras, cuando viniera ya la fe, la justicia, la gracia, pues, cuando vinieran las promesas, ¿verdad? Pues pudieran ser rescatados. Porque el que no tuvo buenas obras en el antiguo pacto no fue rescatado, hermanitos y hermanitas. No fue salvado, ¿eh? ¿Sale? Por eso Saúl de Tarso lo dice en el verso 20 del capítulo 3 de Romanos. ¿Sale? Que la Torah, nadie fue justificado por Torah, por las obras de Torah. Le hacía falta a las obras de Torah la fe, le hacía falta la justicia, la gracia, le hacía falta la promesa. ¿Y cómo es la promesa? Por medio de la fe en Yahshua. Por eso le hacía falta la fe en Yahshua. Reconocer a Yahshua nuestro Mashiach. ¿Vale? Porque con las puras obras no se iba a salvar. Tenía que venir la fe. ¿Sale? Para que ellos pudieran ser rescatados. Entonces, ellos fueron rescatados como por las obras y la fe. Pero primero hicieron las obras ellos. Porque no estaba la fe antes. ¿Verdad? Que es la simiente, lo voy a volver a repetir, que es la simiente de Abraham. Pero ellos hicieron buenas obras, pero faltaba que viniera la simiente, la fe, ¿verdad? Para que entonces sí recibieran la herencia, recibieran la promesa, recibieran ese cuerpo de luz, que es la salvación, ¿verdad? Y ellos fueron llevados al cielo con nuestro Padre Yahweh, allá donde ellos le sirven y le son obedientes allá, en el tercer cielo. Fueron presentados por Yahshua, nuestro Mashiach, ante nuestro Padre Yahweh como las primicias.
¿Sale? Entonces, antes fueron primero las obras y luego la fe, porque no había la fe antes. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa en el nuevo pacto? Por eso muchos hermanos cristianos no entienden. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa en el nuevo pacto, más bien dicho, con la fe? Como ya en el nuevo pacto, ya tenemos con nosotros a la simiente de Abraham, que es Yahshua nuestro Mashiach, ¿sale? Él ya vino, ¿verdad? Y ya nos trajo su mensaje, eh, y ya nos trajo el cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto, en eso consiste el nuevo pacto, en el cumplimiento de las promesas, ¿sale? Entonces, como ya tenemos a la fe entre nosotros, entonces, ¿qué pasa, hermanitos, hermanitos? Que primero es la fe. Primero se va a dar la fe, pero ¿para quiénes? La fe, la justicia, la gracia, porque le llaman la gracia, mal llamada gracia. No, nosotros no decimos ese, no decimos gracia porque gracia es el nombre de una de las hijas de Zeus. Y nosotros no le damos la exaltación a Zeus, de ninguna manera. Entonces, como ya tenemos ya conocemos la fe, ya está la fe en nosotros, en Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Pues entonces, una vez que tenemos la fe, hacemos la obra. Antes no podíamos tener la fe primero porque no estaba la fe, no había venido Yahshua, ¿sale? Por eso fueron primero las obras y después la fe. Ahora ya no, en el nuevo pacto, primero es la fe, ¿verdad? Y luego son las obras. Porque la fe no puede ir sin obras. Tan sencillo, hermanito. El que diga que es salvo por fe únicamente es mentira. Fíjense bien, es mentira. Para la salvación se ocupa la fe y las obras. Y eso lo vamos a leer en Santiago más adelantito, ¿eh? Entonces, ¿pero qué es primero ahora? Porque ya estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Ya no estamos en el antiguo pacto de Moisés, que era un pacto de obediencia de Torah, ¿verdad? Para las buenas obras. Ya no estamos en ese pacto. Ya estamos ahorita en el nuevo pacto, que es el cumplimiento del pacto con Abraham, ¿sale? Entonces, primero, como ya tenemos, ya llegó la simiente, ¿verdad? Ya llegó el que nos va a dar la herencia. Bueno, pues entonces ya tenemos la fe, ¿sale? Entonces, primero es creer en Él, creer en Yahshua y creer en nuestro Padre Yahweh, aceptarlo en nuestros corazones, ¿verdad? Y por supuesto que vamos a hacer la obra. ¿Cuál es la obra? La de Torah, la obra de Torah. Obedecer los mandamientos, obedecer las ordenanzas, estatutos y decretos, ¿verdad? Claro que Torah, la Torah del nuevo pacto no es la misma Torah del pacto anterior con Moisés, no es la misma Torah. Es decir, no contiene lo mismo, pues es la misma Torah, pero no contiene las mismas ordenanzas, ¿verdad? Porque Torah del nuevo pacto, ¿verdad? Fue modificada, porque sí se abolieron algunas ordenanzas, como el sacrificio de los animalitos, ¿verdad? Y por lo tanto se abolió también el servicio de los cohenim, de los mal llamados sacerdotes, levitas, ¿vale? También se anuló el acta de los decretos. Yahshua lo dijo. O sea que Rajem quiero, ya no quiero sacrificios, quiero Rajem, mal llamada misericordia, ¿verdad? Porque misericordia significa miseria y discordia. Por eso no la decimos nosotros. Entonces Yahshua lo dijo. Rajem quiero, no sacrificios. Quiero que se amen unos a otros, que se perdonen unos a otros. ¿Sale? Porque Yahshua que vino a perdonarnos, ¿no? Yahshua vino a perdonar nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos?
e inclusive hasta nuestros enemigos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Si a nosotros nos fueron perdonados los pecados. Por eso, en Colosenses dice que fue colgada en el madero junto con Yahshua el acta de los decretos. Efectivamente, ¿verdad? Acuérdense del ejemplo de Miriam de Magdala, mal llamada María Magdalena, que fue sorprendida en adulterio y se la llevaron a Yahshua, ¿verdad? Para que Yahshua le dijera qué era lo que procedía a hacer. Y Yahshua, ¿qué le dijo? Bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie se animó a tirar la primera piedra, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces Yahshua, ¿qué le dijo? Te perdono, mujer, pero ya no vuelvas a pecar, ¿verdad? Entonces vino a traernos, a enseñarnos Yahshua a perdonar, porque Él nos perdonó. Y nosotros, si no perdonamos, pues entonces, ¿sí me entiende? No estamos entonces obedeciendo a Yahshua, ¿verdad? Porque qué bien que Él nos perdonó, pero nosotros no perdonamos, ¿verdad? Entonces, estamos cayendo en pecado, estamos cayendo en desobediencia, ¿vale? Entonces, tenemos a la simiente, tenemos a la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aceptamos a Yahshua en nuestros corazones y entramos en obediencia, hermanitos, hermanitas, entramos en obediencia de los mandamientos, ¿verdad? De las ordenanzas, estatutos y decretos. ¿Cuáles los decretos? ¿Cuál es la ordenanza de los decretos? La rajem, el perdón, el amarnos unos a otros. Yahshua lo dijo, les traigo este nuevo mandamiento, ¿verdad? Que se amen unos a otros. Es correcto, eso es Torah. Lo que pasa que en el Nuevo Testamento lo tradujeron como la ley de Cristo, creo. Así le conocen nuestros hermanos cristianos. Y ellos dicen, y ellos la defienden como si fuera algo nuevo, como si no fuera Torah. Pero es Torah. Lo que pasa que es modificada, por supuesto que sí. Pero es la misma Torah. No es la ley de Cristo, es la misma Torah. De hecho, es el Torah viviente. ¿Va? Pero bueno, si le dicen ley de Cristo, bueno, pero lo correcto no es eso, lo correcto es Torah. Tampoco es la Torah de Moisés, ¿eh? Tampoco. Ojo. Es que unos se agarran ahí diciendo que es los de raíces hebreas, mesiánicos, dice que es la Torah de Moisés. Y nuestro hermano cristiano dice la ley de Cristo. Pues ninguna ni la otra. Es simple y sencillamente Torah. Porque Torah no es exclusiva de Moisés. Torah viene desde Adán y Eva. ¿Vale? Entonces, es Torah, pero modificada en el nuevo pacto. Modificada, claro, porque el nuevo pacto trae no nuevos mandamientos, trae pues nuevos mandamientos, ¿no? Nuevos mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. Por lo tanto, Torah tiene que ser adecuada al nuevo pacto. Pero es Torah. Entonces no se confundan, pues se confunden y entran en discusiones, ¿verdad? Vanas. Entran en discusiones vanas. ¿Sale? Entonces, por eso es ahorita, primero es la fe y después son las obras. ¿Sale? Porque ya tenemos a la fe, ya tenemos a la simiente, ya tenemos a la justicia, a la gracia, ya la tenemos. ¿Sale? Entonces, hay que recibimos el regalo, recibimos la promesa, porque la promesa fue hecha a Abraham, para su pueblo escogido, para todo el pueblo escogido, ¿eh? Por eso hay un pueblo escogido, hermanitos, hermanitas. ¿Por qué la promesa no se la hizo? A ver, ¿por qué la promesa no es para Ismael? ¿Por qué la promesa no es para Esaú? ¿Por qué la promesa no es para la descendencia de Kenán, hijo de Cam? ¿Por qué la promesa no es para Jafet, hijo de Noé? Porque hay un pueblo escogido.
Hay un pueblo escogido, no hay salvación para la descendencia de Kenán, ni de Jafet. No hay salvación para la descendencia de Ismael y de Saúl, ¿verdad? Pero claro que hay excepciones, como toda regla general hay excepciones. Habrá, por supuesto, ¿verdad? Habrá, por supuesto, quienes no son de las 12 tribus que acepten a Yahshua, nuestro Mashiach. Pudieran ser descendencia de Saúl, pudieran ser descendencia de Ismael, descendencia de Cam, pudieran ser, o de Jafet, pero son excepciones, excepciones, no es la regla general. La regla general es la salvación para el pueblo de Israel, para las 12 tribus. Y aún así, hermanita, hermanita, esa salvación, o esa redención, o esa cosecha, porque también son cosechas, son en etapas, no es toda de una. Ya se dio la primera etapa, que fue cuando Yahshua resucitó, resucitaron los primeros frutos. Pero hay más etapas, hay 2 etapas más, ¿sale? Entonces, falso que la salvación es para todo el mundo. Ahorita en estos tiempos, ya en el principio sí, pero ya ahorita no, ya ahorita no, ¿sale? Entonces, va a ser para, para las 12 tribus y algunos extranjeros que no pertenecen a las 12 tribus, son extranjeros, ¿verdad? Que sí reconocerán a Yahshua nuestro Mashiach. Y por supuesto que también ellos serán injertados al pueblo de las 12 tribus. Y hasta entonces recibirán las promesas, porque las promesas no son para el extranjero. Las promesas son para las 12 tribus. Pero el extranjero, cuando se ha injertado a las 12 tribus, entonces recibirá las promesas. ¿Sale? Pero no antes. No antes. Hasta que sea parte del pueblo de las 12 tribus, recibirá, recibirá las promesas. ¿Verdad? Que es la herencia. ¿Sale? No antes. Entonces, esto es importante, era importante mencionarlo. ¿Sale? Entonces, que ahorita en el nuevo pacto es primero la fe, primero es creer y luego ya hacer las obras. Claro que se ocupan las obras, porque tú no puedes tener fe sin obras, tan sencillo como eso. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo fe y creo en Yahshua, pero ¿sabes qué? Pero robo, ¿verdad? Eh, no celebro el día de reposo, no honro a mi madre, a mi padre, yo codicio las cosas, soy ambicioso, ¿verdad? No respeto a mi familia, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que eso será fe? Por supuesto que no, ¿sale? La fe va acompañada de obras, si no, no es salvo. Si tú dices que tienes fe y robas, ¿verdad? O no obedeces Torah, o te casas con parientes, etcétera, entonces no estás respetando Torah. Entonces no es una fe verdadera, porque la fe verdadera es la que se demuestra con los hechos, no con palabras, no con lo que salga de la boca, ¿sale? Sino con hechos. La verdadera fe hay que demostrarla. ¿Y cómo se demuestra? Haciendo las obras de Torah, poniendo por obra los mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. Es la única manera de demostrar la verdadera fe, la verdadera emuná, hermanitos y hermanitas. ¿Sale? Bueno, mire, ahora vamos a leer, ¿no? Vamos a leer Berechit, llamado Génesis, capítulo 17, verso del 7 al 8. Dice, bueno, desde el 6 lo vamos a leer. Dice, y estableceré mi pacto entre mí, dice nuestro padre Yahweh, y ti, le dice Abraham, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto para siempre, mal llamado perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Aleluya. Esa es la promesa.
Y te daré a ti, le dice nuestro Padre Yahweh, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad para siempre. Y seré el Elohim de ellos, ¿de quién? De su pueblo escogido, la descendencia de Abraham. ¿Sale? Ahora leemos el 22, capítulo 22, verso 18, donde dice donde viene la promesa, por medio de quién es la promesa. Dice: en tu simiente, le dice nuestro padre Yahweh a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Porque Abraham fue probado, ¿eh? Acuérdense que llevó a su hijo Isaac, ¿verdad? Ahí en el monte Moriah, ¿no? Monte Moriah, es lo correcto. Conocido en la Biblia como Monte Moriah, ¿verdad? Entonces, él tenía mucha emuná. Abraham creía mucho en nuestro padre Yahweh. Él inclusive estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Para obedecer a nuestro padre. Pero ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Le habló, ¿verdad? Ahí le habló, es que existe, es que hay muchos temas involucrados, miren. Ahí le habló el Malak, el conocido como ángel de Yahweh, ¿verdad? A Abraham, ¿sale? Entonces, por eso es que le dice nuestro padre, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? De la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto él no rehusó a su hijo, lo llevaba a sacrificarlo a Isaac, ¿verdad? Entonces, aquí está la promesa, serán benditas todas las naciones por medio de su simiente, ¿sale? Mientras no viniese la simiente, nadie podía recibir las promesas. Entonces, antes de la venida de Yahshua, nadie podía recibir promesas. Por eso es que los primeros que recibieron las promesas fueron los que resucitaron con Yahshua, los que habían sido obedientes en el antiguo pacto, habían obedecido Torah, pues se habían limpiado de todas esas idolatrías, inmundicias y pecados que traían de Egipto. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora vamos a leer Éxodo para ver, este es el pacto que hizo nuestro padre con Abraham. Ahora vamos a ver el pacto que hizo nuestro padre con, ¿verdad? Con Moisés. En Éxodo 24, Éxodo 24, del 1 al 8. Lo vamos a leer, no porque es necesario, dice. Dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh. Yahweh Hijo, ¿no? Porque hay Yahweh Padre y Yahweh Hijo. Ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Dice, sube ante Yahweh tú le dice a Moisés, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Yahweh y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron sacrificios y becerros como sacrificios de shalom, de paz, a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Ese fue el pacto de obediencia que hizo nuestro padre con Moisés y con el pueblo. Entonces Moisés dice, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Verdad? Le roció sangre al pueblo para confirmar el pacto, ¿verdad? De obediencia que hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Ahora vamos a leer el capítulo 34 de Éxodo. 34, verso 27 y 28. ¿Sale?
Dice así. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas piedras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Eso es cuando ya volvió, acuérdense que las primeras tablas, ¿verdad? Eh, fueron quebradas por Moisés, porque el pueblo ya ven que estaba adorando al becerro de oro, ¿no? Entonces, ya en la segunda ocasión le dice, Yahweh le dice a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, ¿vale? Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió ni pan ni bebió agua Moisés, fíjese, y escribió en tablas las palabras del pacto, ¿verdad? Y los 10 mandamientos. Aquí es el pacto que hizo con Moisés. Es el pacto de obediencia, lo que ya leímos ahorita, ¿verdad? En Éxodo 24. ¿Sale? Entonces vamos a leer Santiago. Santiago nos va a dar mucha luz de lo que estamos, ¿verdad? De lo que estamos comentando, ¿verdad? Y también se nos va a aclarar con Santiago, ¿verdad? Si es necesaria para la salvación las puras obras o la pura fe, o si es necesario tanto la fe como las obras. ¿Vale? Ese es el tema, ¿eh? Y ahorita vamos a concluir con Santiago, después de todo lo que ya hemos comentado, hemos argumentado y fundamentado, ¿sale? Entonces, Santiago, capítulo 2, del 14 al 26 lo vamos a leer, ¿sale? Dice así Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Dice Santiago. Si alguno de ustedes dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Les pregunta Santiago. Y si un hermano, dice el verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en shalom, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Fíjense, aquí Santiago, tremendo ejemplo, ¿no? Aquí cuando dice que lo ven, es que los ven necesitados, cuando lo ven desnudo, pues cuando lo ven nuestros hermanos que andan sufriendo en las calles, ¿verdad? Que no tienen qué vestir, dónde dormir, ni qué comer. Pero fíjense, si les dices, eh, si les dice, id en shalom, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para cubrirle esa necesidad. Entonces, ¿cómo es que, por eso le dice aquí, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? Es decir, si ves a nuestro hermano necesitado de ropa, de alimentos, ¿verdad? De algo para cubrirse, y tú le dices que vayas, que le dices shalom, shalom, y que nuestro Padre te provea, ¿verdad? Por decir así. Pero no, tú no haces nada para ayudarle en esa necesidad. Entonces, ¿de qué aprovecha? Te dice Santiago. No estás haciendo la obra de Torah. Porque Torah eso te dice que ayude a tu prójimo, al necesitado. Y no lo estás haciendo. Entonces tú dices que tienes fe, pero no haces esa obra. ¿Tú crees que te aproveche la pura fe? A eso se refiere Santiago aquí. Por supuesto que no. Por supuesto que es necesaria la fe, pero también tienes que hacer esa obra. Porque es un mandamiento. Porque es una ordenanza de Torah. Tienes que obedecer Torah, pues. Tienes que hacer la obra de Torah. ¿Sale? Ahora, verso 17. Así también
la fe, la emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sale? Pero alguno dirá, fíjense bien, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Aleluya. Aquí es contundente, hermanitos. Por eso le dice Santiago, muéstrame tu fe, ¿verdad? Sin tus obras. Muéstrame tu fe, ¿verdad? Porque tú dices que tienes fe, pero no obedeces Torah, ¿verdad? No ayudas al prójimo, no ayudas a las viudas desamparadas, a los niños huérfanos de la calle, pero no lo ayudas. Pero dices que tienes fe. ¿Y de qué te aprovechan? ¿La fe sola te va a salvar? Por supuesto que no, hermanitos, hermanitas. Por eso le dice Santiago aquí, y yo te mostraré mi fe. Yo te voy a demostrar la fe, mi fe, pero por mis obras, no porque yo lo diga de labios. Aquella persona a la que le está diciendo, ¿verdad? A los que dicen de labios que tienen fe, de labios, pero no lo demuestran con obras. En cambio, Santiago le dice, yo te voy a demostrar mi fe, pero por mis obras. Yo voy a demostrar que yo creo en Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Porque yo obedezco Torah, porque Torah a mí me dice, ayuda a tu prójimo, ayuda al necesitado, ayuda a tu hermano pobre, a las obras de Torah. Entonces yo te voy a demostrar que sí creo en Yahshua, ¿verdad? Porque yo hago sus obras, porque yo hago lo que Él me manda, en lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Entonces yo estoy demostrando con obras mi fe. Aleluya. Por eso la fe no puede ir separada de las obras. Y viceversa, por supuesto que las obras de la fe no pueden ir separadas. Tú no puedes decir que eres salvo por obras únicamente, ni que eres salvo por fe únicamente. Tú eres salvo por fe y por obras. O por obras y por fe. Aquí está contundente, hermanito, hermanita. Contundente aquí está Santiago. ¿Sale? Bueno, dice también el 19. ¿Tú crees que Yahweh, nuestro Elohim, es unidad? Aquí dice la Biblia, dice uno, ¿no? Pero en realidad viene de la palabra Ejad, unidad. Ya les compartí ese tema de la unidad. ¿Vale? ¿Tú crees que Yahweh es unidad? Bien haces. También los demonios creen. También los demonios creen que nuestro Padre Yahweh es unidad con su Hijo Yahshua. Y tiemblan, dice. Por supuesto. ¿Sale? Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Aquí te lo está diciendo claramente Santiago. Más quieres saber, hombre vano, que la fe, la emuná, sin las obras es muerta. ¿Quieres saberlo? Te lo está diciendo Santiago. Verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Acaso no fue justificado Abraham por sus obras? Y no nomás Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y todos los justos del antiguo pacto que obedecieron Torah, no fueron justificados por sus obras. ¿Vale? Verso 22. ¿No ves que la fe, que el emuná actuó juntamente con sus obras? Y que la fe, el emuná, se perfeccionó por las obras. ¿Que acaso no lo ves? Le dice Santiago. Que la fe actuó conjuntamente con sus obras.
Por eso es que no van separados, hermanitas, hermanitos. No va separada la fe de las obras. Yo te demuestro mi fe por mis obras. A ver, ¿por qué en el antiguo pacto los que obedecieron Torah demostraron su fe, que creyeron en nuestro Padre Yahweh, creyeron en Moisés, en Moshe, el enviado de Yahweh, creyeron en Yahoshua, ¿sale? Y creyeron en Torah. Por eso hicieron las obras, porque creyeron. Pero no podían ser justificados todavía, le vuelvo a repetir, porque no había venido todavía Yahshua nuestro Mashiach, porque la simiente no había venido. Ellos todavía no podían ser herederos de las promesas hasta que viniera Yahshua nuestro Mashiach. Pero ellos creyeron. Si no, no hubieran hecho, si no hubieran creído como muchos que no creyeron, pues no obedecieron Torah y por eso no fueron justificados cuando vino Yahshua nuestro Mashiach. ¿Vale? Vuelvo a repetir el verso 22, el verso 22 del capítulo 2 de Santiago. ¿No ves que la emuná, fíjense bien lo que dice Santiago, no ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por eso les dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mis obras, te mostraré la fe. Aleluya, aleluya. Son inseparables, hermanito, hermanita. ¿Sale? Vamos a concluir, ¿no? Dice, vamos a terminarlo con lo que dice Santiago. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a nuestro padre Yahweh y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Abraham creyó en nuestro padre Yahweh y le fue contado por justicia. ¿Por qué por justicia? Porque Abraham creyó en nuestro padre Yahweh, obedeció sus mandamientos, ¿verdad? Sus ordenanzas, estatutos y decretos que existían en ese entonces, que no son los mismos de ahorita, por supuesto, pero era Torah que existía en ese tiempo de Abraham. Entonces, por cuanto creyó, le fue contado por justicia. ¿Por qué justicia? Porque creyó Abraham en nuestro padre, obedeció, ¿sale? Y recibió la justicia. ¿Cuándo recibió la justicia Abraham? ¿Cuándo recibió la justicia? Cuando Yahshua vino, murió y resucitó. Cuando resucitó Yahshua, ahí recibieron la justicia todos los del antiguo pacto que habían sido obedientes de Torah y que habían creído, por supuesto, en nuestro Padre Yahweh, porque si el que no cree en nuestro Padre Yahweh no obedece Torah. Igual ahorita en el nuevo pacto, el que no cree en Yahshua, pues no obedece los mandamientos, no obedece Torah, no obedece las ordenanzas, los estatutos y decretos. El que no cree no obedece, así de sencillo. ¿Sale? Entonces van ligadas, pues. La fe no puede ir sin obra, ni las obras pueden ir sin fe. ¿Sale? Dice, por eso dice que se cumplió la escritura, donde dice Abraham creyó a nuestro padre Yahweh y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Yahweh. ¿Sale? Dice, verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sale? Lo vuelvo a repetir, lo que dice Santiago en el verso 24. Vosotros veis pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que ocupa las dos, la fe y las obras. Aquí es como que Santiago concluye, ¿verdad? Todo lo que él les dijo aquí a la Quejilá. Asimismo dice el 25, verso 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, ¿se acuerdan cuando iban los ángeles
a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y que Rahab los protegió porque el pueblo andaba muy alterado. Ah, pues ¿acaso no hizo la obra? Esa fue la obra. Pero para hacer la obra, Rahab tiene que creer. Y Rahab creyó en nuestro Padre Yahweh. Y entonces hizo la obra. ¿Sale? Porque si no crees, ¿cómo vas a hacer la obra? Si no crees, pues no vas a hacer nada. ¿Sale? Entonces dice, verso 26, porque como el cuerpo, fíjense bien, porque como el cuerpo sin rúa, sin espíritu, pues como dice la Biblia, está muerto, así también la fe, la emuná, sin obras, está muerta. Así de sencillo, hermanitos, hermanitas. ¿Verdad? Entonces, aquí concluye, Santiago está concluyendo. Fíjense, Santiago aquí está concluyendo. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la conclusión correcta? ¿La de la Biblia? La de la Biblia que dice, vamos, aquí ya vamos a dar ya la conclusión final del tema, ¿no? La conclusión que dice Pablo en la Biblia. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de Torah, sin las obras de la ley. Eso es lo que dice Pablo en las Biblias. Pero ahora vamos a ver lo que dice Saulo, su verdadero nombre, que significa Saulo el Grande, ¿verdad? Lo que concluye en Romanos 3:28 también. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la emuná, que es la fe, aparte de las obras de Torah, que es la ley. Aparte, es decir, se complementan pues una cosa con la otra. Y Santiago aquí lo concluyó también. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el rúa, sin el espíritu pues, como dice la Biblia, está muerto. Así también la fe, sin las obras, es muerta. Aleluya, hermanitos, hermanitos. Así lo concluimos, tan fácil, sencillo. Pero fíjense, si yo leo nomás la pura Biblia aquí con Romanos, por eso es que, miren, ahí se agarran, yo lo veo que discuten, se agarran a debates, ¿verdad? Se alteran, discuten, alegan, etcétera. Y ellos mismos no saben aclararlas porque aquí hay una contradicción, ¿verdad? Porque Pablo en Romanos dice, en la Biblia, hablando de la Biblia, en Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de Torah. Pero Santiago le contradice a Pablo, entre comillas, ¿eh? A ver, ¿dónde estoy? Entre comillas. Porque, porque Santiago dice, ¿verdad? Que también la fe sin las obras es muerta. Entonces ahí se está contradiciendo con Pablo, entre comillas, lo vuelvo a repetir. Pero no, en realidad no se contradice. Lo que está mal, lo que hay donde está el error es en Romanos 3:28, ¿verdad? Y ya lo explicamos. Ya explicamos en Romanos 3, 20, 21 y 22, ¿verdad? Ya explicamos en el libro de Hechos que Pablo se sujetaba a Torah y a los profetas, ¿verdad? Ya explicamos, ¿verdad?, en qué consiste el nuevo pacto, que es el cumplimiento del pacto con Abraham, ¿verdad? Que no se pudo haber dado la promesa cuando Moisés y Yahoshua metieron al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahí no se cumplían las promesas porque no venía la simiente todavía, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ya vino la simiente, que es la fe, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, ya aclaramos también que no hay una nueva ley de Cristo, es la misma Torá, pero claro que cambiada, modificada con nuevos, porque Yahshua trajo nuevos mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. O sea, derogó algunos y modificó otros, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, pero es la misma Torá, no hay ley de Cristo. Ese es incorrecto, lo correcto es Torá, ¿verdad?
Ya explicamos también eso, ¿sale? Entonces, aquí están las conclusiones. Torah nos dice que es necesaria la fe más las obras. Y Torah coincide con lo que dice Santiago. Y Torah coincide con lo que dice Saúl de Tarso en Romanos 3:20 al 22. Entonces, ¿verdad? Si todo eso coincide, pues llegamos a la conclusión de que Romanos 3:28 hay un error. Hay un error ahí de traducción, ¿sale? Y es necesario, ¿verdad?, que nuestros hermanitos y hermanitas eh, salgan de ese error, ¿verdad? Salgan de esa mala traducción, ¿verdad? Esa es la idea precisamente de compartirles yo este mensaje, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Y voy a seguir, ¿verdad? Dándoles estos mensajes, eh, demostrando, ¿verdad? Los errores que hay en las Biblias, ¿verdad? Eh, ¿Cómo demostramos que son errores en las Biblias? Pues con base en Torah, pero no nomás con base en Torah, sino también con base en las mismas Biblias, ¿verdad? Y en Torah. Es decir, analizamos el contexto, ¿verdad? Para llegar a la conclusión, ¿verdad? De ese error que hay de traducción en las Biblias. ¿Sale? Bueno, aquí llego al final de este tema, ¿verdad? Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y nos llene de la roya Kodei su Ruach Kadosh y llene de luz nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestra familia y nos provea de mucha muná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Bueno, yo espero que haya sido, ¿verdad? Haya quedado claro, que haya sido de mucha edificación para sus vidas, ¿verdad? Pero sobre todo que salgan de ese engaño, que salgan de esa mentira, que salgan, ¿verdad? Que eviten decir que Pablo está contradecido en sí mismo, que contradice con Santiago. Eviten decirlo todo eso porque no hay contradicción. Los que estamos contradecidos somos nosotros, porque no investigamos más, porque no analizamos más, porque no escudriñamos más, ¿sale? Entonces los que nos equivocamos somos nosotros, ¿sale? Nuestro Padre y los profetas y los apóstoles, incluyendo Pablo, ellos no están equivocados, ¿sale? El error es de nosotros. Bueno, entonces, pues yo espero que haya quedado comprendido, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Que hayan entendido el error que hay en esa Biblia y que entiendan que para la salvación, porque es bien importante este tema, porque estamos viviendo tiempos cruciales. Ya son tiempos de definición, hermanitos y hermanitas. Ya no tarda el regreso de Yahshua. Y es necesario, ¿verdad? Que ya nos restauremos. Es necesario que conozcamos la verdad y que conozcamos en realidad cómo es que nos podemos salvar. Ya es hora de conocer, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a salvar? Entonces, es la fe, sí, la emuná, la fe reconociendo el verdadero nombre Yahshua, no al Jesucristo, no al Yeshua, no, hermanitos y hermanitas. Hay un solo nombre dado a los hombres en que hay salvación. Y ese es Yahshua. Y Yahshua eso significa. Yahweh salva significa Yahshua. ¿Sale? Por eso es importante estos temas. ¿Verdad? Eso que dicen que nomás por fe son salvos, no le crean, hermanitos y hermanitas. Ocupan la fe, ocupan creer en Yahshua, ¿verdad? Y obedecerle, obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, estatutos y decretos. Es Torah, pues. Eso es Torah. ¿Sale? Hay que hacer las obras de Torah para demostrar la fe que tenemos en Yahshua y en nuestro Padre Yah. ¿Sale? Bueno, aquí llegó al final, ¿verdad? Shalom, shalom para todos y saludos también para todos.